Cuando apareció por primera vez en los cielos de Europa, los pilotos aliados no sabían qué estaban viendo. Un avión alemán con 2 motores pero sin hélices, pasando rápidamente por sus aeronaves a velocidades superiores a los 800 kilómetros por hora, y lanzando un golpe mortal y devastador contra las aeronaves aliadas con sus 4 cañones de 30 milímetros. El Messerschmitt. Me-262 fue el primer caza a reacción operacional del mundo, entrando en combate el 26 de julio de 1944 y marcando el inicio de una nueva era de combate aéreo, la era de los jets. Uno solo puede preguntarse qué tipo de impacto podría haber tenido el avión en la guerra en general si Hitler no hubiera interferido directamente en el proyecto, retrasándolo considerablemente. Con su fuselaje similar a un tiburón y el estruendo ensordecedor de sus motores gemelos, el Me-262 dejó una impresión aterradora en los pilotos aliados que lo encontraron, y cuyos propios aviones impulsados por hélices lucharon por alcanzar siquiera su velocidad máxima de 901 kilómetros por hora. Los alemanes pronto apodaron a su nueva arma maravillosa el Stormbird. Sin embargo, su reputación a menudo eclipsa una serie de desventajas, especialmente con motores que, además de ser propensos a incendiarse, tenían ciclos de vida extremadamente cortos, ya que la calidad de los materiales disponibles para Alemania en tiempos de guerra se volvía cada vez más escasa. Los pilotos aliados también desarrollaron tácticas destinadas específicamente a contrarrestar el caza a reacción, pero, sin embargo, cuando estaba en el aire y en manos de algunos de los pilotos más experimentados de la Luftwaffe, era casi un supercaza imparable. Una parte a menudo pasada por alto de la historia del avión es que, al igual que muchas armas de la Segunda Guerra Mundial, la vida del Stormbird no terminó con la muerte de Hitler y la rendición de la Alemania nazi el 7 de mayo de 1945. En el episodio de hoy vamos a examinar la vida del Me-262 en el período posterior a la guerra y cómo impactó a los aliados victoriosos, avanzando mientras se volvían unos contra otros en los primeros días de la Guerra Fría. Bienvenido a Guerras del Mundo. Pruebas aliadas. Cuando la guerra llegó a la misma Alemania nazi en 1945, los aliados del este y del oeste ya se miraban sospechosamente respecto a sus intenciones en los años posteriores a la guerra. Con su enemigo fascista ahora en sus estertores de muerte, deseaban las numerosas armas maravillosas avanzadas que los científicos de Hitler habían estado produciendo, con la esperanza de mejorar sus propias capacidades militares y de evitar que su opuesto en Moscú o Washington hiciera lo mismo. El principal en esta carrera por los despojos de la guerra fue el Me-262, el caza a reacción que había dejado atónitos y horrorizados a los pilotos aliados. Incluso antes de que terminara la guerra, los aliados occidentales lograron un gran golpe de inteligencia cuando un Messerschmitt Me-262, aún no completamente ensamblado y apto para volar, fue entregado directamente en sus manos cuando el piloto de pruebas de Messerschmitt, Hans Fahe, se pasó a los aliados después de aterrizar su avión en Frankfurt controlado por los aliados el 31 de marzo de 1945. Fahe tenía la intención de desertar antes, pero el miedo a las represalias contra sus padres, si lo hacía, lo mantuvo en línea, y solo fue cuando se enteró de que su ciudad ahora estaba en manos aliadas, que se sintió lo suficientemente seguro para seguir adelante sin riesgo para ellos. No solo los aliados ahora tenían un ejemplo intacto para estudiar, sino que también tenían un experto en volar la aeronave, y Fahe les proporcionó una gran cantidad de conocimientos y experiencia en el primer caza a reacción operativo del mundo. La fase 262, número de serie, no responder 111.711, fue enviada cuidadosamente a través del Océano Atlántico a los Estados Unidos para pruebas en Wright Field, en Dayton, Ohio. Desmontado, ensamblado y estudiado intensamente por los equipos de explotación de material extranjero del Ejército de los Estados Unidos, el avión estuvo listo para pruebas de vuelo a fines de agosto de 1945. El 29 de agosto, el expiloto de bombardero B-17 Flying Fortress, el capitán Russell E. Slich, subió a la cabina para conducir el primer vuelo del avión desde suelo estadounidense. Casi inmediatamente después de despegar,
Schlich se dio cuenta de que algo iba mal, ya que la aeronave se sentía inherentemente inestable, y solo su habilidad suprema logró evitar un accidente. Sin embargo, logró completar el primer vuelo de manera segura sin incidentes, y, al aterrizar, se rastreó la causa de la inestabilidad hasta el hecho de que las armas de la aeronave no se habían instalado, ni se habían equipado lastres para compensar los 235.8 kilogramos faltantes en la nariz de la aeronave con la que estaba diseñado para volar. La aeronave estuvo acompañada por varios Me-262, capturados y enviados a Estados Unidos para su evaluación en una operación de inteligencia llamada Ley Universitaria de la Secretaría de Educación, abreviatura de Tecnología Secreta de la Fuerza Aérea Alemana. Cuando las fuerzas estadounidenses tomaron Lechfeld, una importante base de Messerschmitt Me-262, descubrieron varios ejemplos intactos y 3 estaban destinados a ser transferidos a los Estados Unidos. En otros lugares, la Registro Agrícola Federal también tomó posesión de un número de Messerschmitt Me-262 intactos, incluyendo un caza nocturno de 2 asientos completo con su conjunto de radar fondo de garantía de instituciones financieras, número 218 Neptuno. Las pruebas del Me-262 resultaron particularmente interesantes para los británicos, quienes habían tomado la delantera en la tecnología de jets entre las naciones aliadas, produciendo el primer caza a reacción operacional aliado, el Gloster Meteor. Comparar los dos aviones mostró cuánto más avanzados estaban los alemanes en diseño de aviación para el final de la guerra, con el Messerschmitt Me-262 siendo más rápido y empacando un golpe más pesado con sus 4 cañones de 30 milímetros, en comparación con las 4 armas de 20 milímetros del jet británico. Las pruebas del Jo-262 desvelaron varios hechos, principalmente que, a pesar de su famosa ventaja de velocidad, no era tan manejable a altas velocidades como se creía. Las pruebas también revelaron su mayor debilidad, y esa era la ridículamente corta vida útil de los motores Jumo, que hizo que una de las aeronaves de prueba tuviera que someterse a 5 cambios de motor en solo 20 vuelos. Los pilotos estadounidenses también encontraron la cabina estrecha y difícil de mirar por encima del hombro a cualquier avión que se acercara por la cola, una situación potencialmente letal en un combate aéreo. Sin embargo, en comparación con lo que los aliados estaban desplegando al final de la guerra, aún era significativamente avanzado para la época, y gran parte de la tesis de diseño utilizada en el Me-262 y otros jets alemanes se aplicó a varios jets aliados después de la guerra, ayudando a avanzar la tecnología de las compañías de aviones, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Sin embargo, la sombra del supercazador nazi pareció hacer lo contrario para los aviones que se estaban desarrollando en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El líder soviético Stalin exigió una respuesta a los aviones a reacción occidentales producidos después de la guerra, asignando la tarea a sus oficinas de diseño. Tal era la necesidad de éxito para evitar las brutales represalias de Stalin. No era raro que los despachos de diseño intentaran socavar a sus competidores con un susurro cuidadoso en el oído de Stalin. Se dice que la oficina de diseño Yakovlev fue una de las principales culpables de esta táctica deshonesta, y cuando el rival Sukhoi reveló su caza de 2 motores Su-9, se dice que Yakovlev comentó cuánto se parecía el avión a un Me-262. La idea de usar un diseño fascista en la Fuerza Aérea Roja era completamente inaceptable para Stalin, quien inmediatamente canceló el Su-9 y la versión mejorada Super-11. Aunque la semejanza con el Me-262 es sorprendente, y el Su-9 estaba equipado con motores Jumo de ingeniería inversa, los aviones Sukhoi eran máquinas significativamente diferentes en comparación, y utilizaban una serie de tecnologías innovadoras desarrolladas desde el final de la guerra. Mientras tanto, Yakovlev proporcionaba a la Fuerza Aérea Roja el Yakovlev 15, no solo un Yakovlev Yak 3 de pistón de guerra equipado con un motor a reacción en la nariz, sino que este motor era el RD-500, diseño inverso del Messerschmitt Me-262. En Estados Unidos, las pruebas del Me-262 fueron bastante breves. En el tercer trimestre de los 40, el oeste producía cazas a reacción que igualaban o superaban en rendimiento y tecnología al 262. Solo meses después del final de la guerra, el 7 de noviembre de 1945, un Gloster Meteor mejorado alcanzó la velocidad de 975 km por hora, más de 64 km por hora más rápido que el 262. El 20 de agosto de 1946, un Messerschmitt
Me-262, que se estaba probando en Wright Field, se estrelló debido a un incendio en el motor durante el vuelo, pero el piloto de pruebas, el primer teniente Walter Hotte, sobrevivió. Macaulay Jr. pudo salir a salvo antes de que golpeara el suelo. Con otros 262, regresando de vuelos con un motor fallido, se decidió que ya no valía la pena arriesgar la vida de los pilotos para continuar con el programa. Hitler siempre se vio a sí mismo como el liberador de los pueblos germánicos que vivían fuera de las fronteras alemanas de la posguerra, y después de lograr el Anschluss con Austria en marzo de 1938, puso su mirada en Checoslovaquia, donde residía un gran número de alemanes étnicos. En septiembre de 1938, tras el Acuerdo de Múnich, se apoderó de Sudetenland, debilitando notablemente las defensas de Checoslovaquia, pues muchos esfuerzos se centraron en esta región. Así estaban mal preparadas cuando Hungría y Polonia hicieron movimientos similares, seguidos de la ocupación nazi completa en 1939. Uno de los premios de Alemania por apoderarse de Checoslovaquia fueron las instalaciones de fabricación pertenecientes a la compañía de aviones Avia. A pesar de no compartir el mismo prestigio que los fabricantes estadounidenses, británicos o alemanes, Avia produjo algunos aviones excelentes en los años de entreguerras, y algunos, como el Avia B-534, fueron adoptados para su uso por la Luftwaffe para roles de segunda línea como el entrenamiento. Avia se incorporó rápidamente al servicio para utilizar su experiencia en la construcción de aviones alemanes para la Fuerza Aérea Alemana, y esto requirió que gran parte de las herramientas alemanas se transfirieran a la empresa para este propósito. Avia estaba muy involucrada en la fabricación de los cazas Messerschmitt Bf-109, pero hacia el final de la guerra comenzó a construir el nuevo caza a reacción alemán, a menudo dentro de túneles ferroviarios convertidos, para protegerlos de los bombardeos aéreos aliados. Al final de la guerra, Checoslovaquia aún tenía las herramientas, equipos, manuales e incluso marcos de aviones y motores parcialmente completados para el Messerschmitt. Me-262, que fue confiscado por las fuerzas soviéticas avanzadas antes de ser devuelto a los checos. Necesitando reconstruir rápidamente sus fuerzas armadas, el gobierno checoslovaco decidió utilizar las herramientas que les proporcionaron sus antiguos ocupantes para construir diseños alemanes para la Fuerza Aérea Checa restablecida. Avia, por lo tanto, decidió hacer un movimiento algo ambicioso y comenzar a construir Me-262 por su cuenta. El trabajo comenzó a finales de 1945 en lo que fue efectivamente el primer jet de combate de Checoslovaquia, basado en la variante Messerschmitt Me-262A1A. Para deshacerse del estigma de sus orígenes fascistas, Avia redesignó la aeronave como Avia Sistema 92 Turbina, y el 27 de agosto de 1946, el primer vuelo de prueba fue realizado por el piloto jefe de Avia, Anton Kraus. Esta primera aeronave tendría una vida útil corta, estrellándose menos de un mes después, pero esto no desalentaría el entusiasmo de Avia por el proyecto, quienes ya estaban bien encaminados para construir más ejemplos. Estos incluyeron 3 variantes de entrenador de 2 asientos, que recibieron la designación Código de Seguridad 92 Turbina, y que volarían por primera vez el 10 de diciembre de 1946. El motor Junkers Jumo 004 fue rediseñado como M-04. En comparación con su predecesor de guerra, se dijo que el M4 era un motor superior, dado que se habían eliminado varias limitaciones de guerra en piezas estratégicas, mejorando su calidad. Aunque la Luftwaffe dijo que estos motores duraban cerca de 30 horas, los pilotos checoslovacos reportaron que sus motores duraban el doble, con un mantenimiento y uso cuidadoso. Se probó un solo sistema 92, con un par de turbojets Bayerische Motorenwerke 003. Sin embargo, a pesar del empuje adicional, esta instalación resultó infructuosa, y todos los Sistema 92 operativos conservaron sus motores Abril. Los primeros Sistema 92 operativos fueron entregados a la Fuerza Aérea de la República Checa en 1946 para entrenar a pilotos y equipos de tierra en la operación de la aeronave. En términos de rendimiento, el S-92 fue tan capaz como su predecesor de guerra, capaz de alcanzar 901 kilómetros por hora en nivel de vuelo, así como de retener su devastador conjunto de 4 cañones de 30 mm montados en la nariz. Sin embargo, para cuando la Fuerza Aérea Checa estuvo lista para formar su primer escuadrón operativo de jets en 1950,
Tales cifras de rendimiento habían quedado atrás en comparación con los últimos diseños, como el North American Fahrenheit -86 Sabre, lo que hizo que el S-92 pareciera casi anciano en comparación. Con Checoslovaquia ahora firmemente en la esfera de influencia comunista, se les concedió acceso a algunos de los más nuevos cazas a reacción soviéticos, dejando la carrera de primera línea del S-92 como una historia relativamente corta y poco impresionante. Quizás su mayor impacto en servicio fue simplemente sorprender a los visitantes de las bases aéreas checoslovacas al ver al supercazador nazi aún en servicio. Rápidamente usada para entrenamiento, la flota servía para introducir a los pilotos al rendimiento a reacción antes de avanzar a los aviones superiores de la Fuerza Aérea de la República Checa en los 1950. Incluso este papel fue breve, sin embargo. Menos de un año después de que se formó el primer escuadrón completo, los S-92 se quedaron permanentemente en tierra en 1951 y se utilizaron como estructuras de instrucción antes de ser desechados o donados a museos. Solo se completaron y volaron 7 sistemas 92, junto con 3 entrenadores código de seguridad 92, y un solo ejemplo de cada uno sobrevive en museos hoy en día, ayudando a mantener viva este fascinante pero pasada por alto capítulo de la historia del Messerschmitt Me-262. Tal ha sido el interés en el Messerschmitt Me-262 que hubo numerosos esfuerzos para devolver un ejemplo a los cielos, para unirse a la escena de Warbird en los años 1990 y principios de 2000. Esta fue una tarea extremadamente difícil, dado el limitado número de fuselajes disponibles para restauración, en comparación con aviones como el mucho más común Messerschmitt Bf-109. Las dificultades con los motores Jumo 4 también restringieron estas ambiciones, implicando que si un Me-262 volviese a volar, sería a expensas de la autenticidad absoluta. Ingresé al proyecto Messerschmitt Me-262, una compañía estadounidense fundada en 1993 con el objetivo de construir réplicas aéreas del Messerschmitt Me-262, pero utilizando componentes contemporáneos, principalmente la instalación de modernos motores turbojet General Electric Cjo 610. Basada en Paine Field, cerca de Seattle, en el estado de Washington, la empresa produjo 5 aviones disponibles, tanto en configuraciones de un solo asiento como de 2 asientos, con algunos aviones siendo intercambiables. El primero, una réplica de 2 asientos, Me-262B, llevando la matrícula americana apropiada de N-262 Arizona, tomó vuelo por primera vez el 20 de diciembre de 2002. Pocos negarían que estos son algunos de los aviones más únicos en el mundo, y han fascinado a los entusiastas de la historia en todo el mundo, ya que ofrecen una visión del pasado y cómo debieron haberse visto estos increíbles aviones en vuelo durante esos oscuros días de la Segunda Guerra Mundial. La historia completa del Messerschmitt Me-262 es un testimonio de lo que la humanidad es capaz de hacer, incluso al servicio de las mentes más oscuras. Mientras miramos hacia atrás con asombro, esta increíble pieza de tecnología y la era que inauguró, nunca debemos olvidar que surgió para impulsar la causa del fascismo y aumentar el poder de algunos de los hombres más malvados. Y ahí tienes el relato de posguerra del Messerschmitt Me-262. Por favor, deja un comentario abajo con tus propios pensamientos y reacciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.